Una superpotencia se define como un estado con la capacidad de ejercer influencia o proyectar poder a escala global, y si es necesario, en más de una región del globo a la vez. Estados Unidos, la única superpotencia mundial, se ajusta a esta descripción, con una doctrina militar que establece que sus fuerzas deben estar listas para luchar en 2 guerras teatrales mayores simultáneamente. Una capacidad que ninguna otra nación puede siquiera acercarse. Pero ¿qué pasaría si los Estados Unidos se encontraran en una guerra contra todo el resto del mundo? ¿Cómo se desarrollaría potencialmente esa guerra? Las reglas de este juego de guerra serán las siguientes. No se permiten armas nucleares y se simulará que la guerra ha estallado después de semanas de preámbulo. Como en un ataque sorpresa, los Estados Unidos, con sus fuerzas repartidas por todo el mundo, probablemente perderían completamente sus fuerzas no nativas, pero no antes de asestar golpes devastadores a la mayoría de las principales potencias del mundo y sacarlas del conflicto temprano. La mayor oposición a Estados Unidos sería una colisión europea con Rusia y una alianza chino-india. La contribución del resto del mundo sería principalmente en suministros materiales o apoyo financiero, ya que incluso naciones como Japón presumen de una formidable capacidad militar, pero en su mayoría carecen de la capacidad de desplegar ese poder fuera de sus propias fronteras. De hecho, ese sería el mayor obstáculo para cualquier ofensiva global contra Estados Unidos. Con preparaciones militares históricas centradas en conflictos como la organización del Tratado del Atlántico Norte contra Rusia o China contra India, la mayoría de los ejércitos del mundo carecen de la capacidad de transportar hardware militar a través de los océanos en una cantidad significativa, lo que hace imposible un asalto decisivo contra el territorio continental de los Estados Unidos. Mientras tanto, debido a sus compromisos de luchar en guerras bien fuera de sus propias fronteras durante los últimos 80 años, los Estados Unidos operan las flotas de transporte aéreo y naval más grandes del mundo, que suman cientos de barcos y aviones más que la mayoría de las naciones modernas combinadas. La falta de movilidad será una gran debilidad para la alianza global y afectará gravemente su capacidad de respuesta ante las acciones de Estados Unidos. Hoy en día, los Estados Unidos operan sus fuerzas en todas las áreas geográficas del mundo y han dividido su estructura de mando en 9 comandos combatientes, 6 responsables de áreas geográficas globales de responsabilidad. En las semanas previas al estallido de la guerra, es probable que los Estados Unidos retiren sus fuerzas de Europa y las bases no americanas en el Pacífico, disolviendo sus comandos europeos, africanos y del sur. El Comando del Pacífico, del Norte y Central, absorberían estas fuerzas. Campo de Batalla 1, Medio Oriente. El Comando Central de Estados Unidos recibiría un aflujo de antiguos activos europeos, reforzando sus fuerzas en el Medio Oriente, en bases en Afganistán e Irak con un objetivo: destruir las principales refinerías de petróleo y centros de distribución, mientras niega el acceso a las rutas marítimas que transportan petróleo desde la región. El 81% de las reservas mundiales de petróleo se hallan en países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y más del 60% del petróleo global pasa únicamente por el mar Arábigo. Los objetivos estratégicos de Estados Unidos serían sencillos: cerrar el grifo mundial de petróleo. Con las 12º reservas de petróleo más grandes del mundo, Estados Unidos podría abastecerse fácilmente, mientras niega al resto del mundo el acceso al vital petróleo de Medio Oriente. Europa, el adversario más formidable de Estados Unidos, depende en un 40-50% del petróleo de Medio Oriente para su uso anual total. Esto significa que un estrangulamiento estadounidense en la región paralizaría cualquier esfuerzo bélico europeo, a medida que se agoten las reservas y sus economías colapsen. China enfrentaría un problema similar, ya que el 50% de sus importaciones totales de petróleo provienen de Medio Oriente, convirtiendo a la región en el primer frente de nuestra guerra. Al estallar la guerra, los Estados Unidos primero atacarían las instalaciones de producción y distribución de petróleo en todo Medio Oriente, a través de aviones de ataque basados en portaaviones, respaldados por aviones del antiguo teatro europeo, ahora basados en bases estadounidenses en Irak y Afganistán. Con la flota de aviones cisterna más grande del mundo y flanqueando el importantísimo Golfo Pérsico desde Irak y Afganistán, los aviones estadounidenses podrían penetrar profundamente en territorio de Medio Oriente con impunidad, atacando objetivos desde el Estrecho de Hormuz hasta el mismo Canal de Suez. Aunque las fuerzas regionales podrían ofrecer cierta resistencia inicial, la mayoría opera aviones soviéticos obsoletos o aviones estadounidenses no modernos, con la excepción de los actuales aliados de Estados Unidos, como Arabia Saudita, que podrían desplegar en pequeñas cantidades variantes modernas de F-15, Eurofighters Typhoon y aviones de ataque multirol, Tornado italo-británicos.
Sin embargo, sin el apoyo europeo, la guerra aérea iría muy mal para las potencias de Medio Oriente por varias razones. Al carecer de un mando unificado conjunto, cada nación sería incapaz de coordinar sus activos aéreos con sus vecinos, causando confusión y bajas tasas de incursiones. Las potencias de Medio Oriente carecen de aeronaves de guerra electrónica o de alerta temprana y control. Turquía, Arabia Saudita e Israel serían las mayores amenazas para el poder aéreo estadounidense, pero no tienen aeronaves de ataque electrónico dedicadas. A diferencia de Estados Unidos, está equipado con más de 200, principalmente variantes de F-35 y A-18G Growlers. Sin suficiente sistema aerotransportado de alerta y control y activos de guerra electrónica, las potencias de Medio Oriente no podrían coordinar las salidas necesarias para contrarrestar a la potencia aérea de Estados Unidos. Y encontrarían que sus aviones y defensas aéreas basadas en tierra están activamente interferidos o falsificados por los activos de EW estadounidenses. En los primeros días de la Guerra del Medio Oriente, las fuerzas aéreas de Estados Unidos probablemente sufrirían bajas moderadas al enfrentarse a aviones obsoletos y fuerzas aéreas desorganizadas o inexpertas. La mayor amenaza para los aviones de los Estados Unidos serían las defensas aéreas terrestres, que aunque obsoletas, aún son un gran obstáculo para el poder aéreo estadounidense. Con una concentración de poder estadounidense en la región, es una conclusión anticipada que las potencias de Medio Oriente habrían comenzado a mover sus defensas aéreas para proteger las rutas vitales de envío de petróleo y los centros de fabricación y distribución. No obstante, la Operación Tormenta del Desierto evidenció la eficacia de Estados Unidos para desmantelar la red de defensa aérea de un país. Desde entonces, la mayoría de las naciones de la región han invertido poco en modernizar sus infraestructuras defensivas. Los Estados Unidos sufrirían la mayoría de sus pérdidas en sus aviones de cuarta generación, como sus F-15, F-16 y F-18, mientras que sus F-35 y F-22 de quinta generación resultarían mucho más difíciles de enfrentar. Con un inventario de 385 F-35 activos, más de 1.800 en pedido, y 197 F-22 de Estados Unidos. Mantiene las únicas flotas aéreas operativas de quinta generación, con los aliados desplegando una fuerza simbólica de F-35, adquiridos a América, mientras que rusos y chinos aún no despliegan aviones de quinta generación, listos para el combate. A pesar de su superioridad tecnológica y operativa, el mero número presentaría una amenaza para las fuerzas estadounidenses. En lugar de tomar el control de las instalaciones clave de producción o distribución de petróleo, Estados Unidos, en su lugar, se enfocaría en mantener cerradas esas instalaciones y los puntos críticos de las rutas comerciales mientras se defiende de los ataques a sus bases aéreas. Un superpetrolero hundido podría bloquear el canal de Suez por semanas, cerrando una ruta comercial de petróleo crucial, mientras el acoso aéreo estadounidense haría intransitables los estrechos de Hormuz. Con escasas amenazas navales en el Pacífico, la Marina estadounidense se dividiría entre contener a China y reforzar a los Estados Unidos. Las fuerzas del Comando Central bloquearon las rutas comerciales de los océanos Pacífico e Índico. Con 20 portaaviones, 11 de los cuales son superportaaviones, más que el resto del mundo combinado, se lograría fácilmente un bloqueo de los océanos Índico y Pacífico. Con el 80% del comercio mundial de petróleo transitando por los océanos Índico y Pacífico, el resto del mundo tendría que abandonar cualquier plan de atacar a los Estados Unidos y primero intentar desalojar a los estadounidenses de Medio Oriente. Sin embargo, lo harían mientras las reservas internas de petróleo comienzan a agotarse en una cuenta regresiva. En un conflicto prolongado, comenzaría el desarrollo inmediato de las reservas de petróleo en Rusia, aunque con solo 80.000 millones de barriles de reservas probadas frente a más de 800.000 millones en Medio Oriente. Sería imperativo para la coalición global desalojar a los Estados Unidos de la región o enfrentar eventualmente la escasez de petróleo y la derrota. Europa se enfrentaría a la difícil decisión de comprometer la mayoría de su poder aéreo y naval en una campaña en Medio Oriente. Sin embargo, con una marina estadounidense más grande que las siguientes 8 marinas del mundo combinadas, estarían haciendo esto con el riesgo de dejar sus costas vulnerables al acoso de los submarinos de ataque estadounidenses y los grupos de ataque de portaaviones. Los submarinos de ataque nucleares estadounidenses demostraron ser una fuerza abrumadora, con solo 55 unidades. Europa, incluyendo Rusia, tiene casi 100 submarinos,
pero solo alrededor de un tercio de ellos son de propulsión nuclear y están entre 10 y 25 años detrás de los Estados Unidos en tecnología de submarinos, careciendo de capacidades de transporte importantes y la habilidad para proteger adecuadamente sus rutas marítimas o cualquier intento de mover tropas por mar. La coalición global tendría extremas dificultades para desalojar a los Estados Unidos del Medio Oriente. Mientras que una eventual superación de los Estados Unidos, la acumulación y movimiento lento de fuerzas terrestres a través de rutas para evitar los submarinos americanos tomaría semanas, pero sería posible. La victoria de la coalición global en el Medio Oriente sería posible, pero a un gran costo de las menguantes reservas de petróleo, y cualquier intento de reabrir las rutas comerciales fracasaría, ya que los Estados Unidos concentraría sus submarinos nucleares y portaaviones en la región. La coalición dependería de los oleoductos terrestres existentes, aunque estos serían insuficientes para sostener la economía mundial. Estados Unidos emplearía sus bombarderos B-2 para destruir estos oleoductos y cualquier intento de construir nuevos. En resumen, la coalición global probablemente ganaría en tierra, pero sin poder desafiar a la Marina de los Estados Unidos, las rutas comerciales globales se cerrarían permanentemente, paralizando las economías de las naciones de la coalición y el esfuerzo bélico. Campo de batalla 2. Pacífico Oeste. Esta región es la vía fluvial más importante económicamente del mundo, con un tercio del comercio global que pasa por la zona, alrededor de $5.3 billones. Pacífico Oeste. Esta región es la vía fluvial más importante económicamente del mundo, con un tercio del comercio global que pasa por la zona, alrededor de $5.3 billones. China, Corea del Sur y Japón tienen un interés legítimo en mantener abiertas las rutas marítimas, pero carecen de una verdadera marina de aguas profundas. En un conflicto global, Estados Unidos concentraría su fuerza militar en el Pacífico Oeste, sin temer una incursión atlántica de potencias europeas por su limitada capacidad de transporte militar y marinas enfocadas en combatir buques rusos en lugar de operaciones en aguas azules. Japón sería un gran reto para las fuerzas de los Estados Unidos, debido a sus muy modernas y robustas fuerzas de autodefensa. Sin embargo, la nación insular podría ser en gran medida ignorada debido a la falta de aviones cisterna de Japón, limitando el alcance de sus aviones de ataque, y la doctrina militar de autodefensa de 70 años, que vio a la nación comenzar a construir una capacidad expedicionaria recientemente. Con 155 F-15 constituyendo la mayor parte de la Fuerza Aérea de Japón, y solo un alcance de combate de 790 millas, es dudoso que la nación insular arriesgue sus 5 aviones cisterna operativos para intentar operaciones ofensivas contra la Marina de los Estados Unidos y sus más de 1000 aviones de combate, en lugar de mantener sus fuerzas aéreas en reserva en caso de un ataque estadounidense en la patria. El principal objetivo de Estados Unidos en la región sería cortar las rutas comerciales que atraviesan el Mar del Sur de China. China sería el mayor rival global de Estados Unidos, pero como otras potencias mundiales, incluyendo Rusia, carece de la marina y capacidad de transporte para amenazar realmente a los Estados Unidos. Para negarle a la nación la oportunidad de construir esta capacidad, los Estados Unidos buscaría inmediatamente cortar el comercio chino a través del Mar del Sur de China, algo a lo que China sería especialmente vulnerable, ya que más del 60% de su comercio se entrega por mar. Aunque China no tiene una marina lo suficientemente fuerte para amenazar a Estados Unidos, las fuerzas del Pacífico compensan su deficiencia con sus fuerzas de misiles balísticos. Los misiles balísticos DF-26 tienen un alcance de 3.000 a 4.000 kilómetros cada uno y amenazarían a los Estados Unidos enviar o llevar el barco hasta Guam. Al estallar la guerra, China lanzaría inmediatamente un devastador ataque con misiles contra las instalaciones estadounidenses en Guam. Aunque Guam estaría defendido por defensa de área de alta altitud terminal, o sistemas antimisiles de defensa de área de alta altitud terminal, destructores equipados con Aegis y baterías de misiles Patriot, China confiaría en ataques de saturación pesada y abrumaría los sistemas de defensa de misiles estadounidenses, diezmando la mayoría de los objetivos terrestres estadounidenses en la pequeña isla y dejándola inoperativa como área de preparación militar avanzada durante semanas. Esto obligaría a América a depender de sus activos navales en la región, que serían los objetivos secundarios del primer barrido de China, aunque durante mucho tiempo se ha alardeado de que son asesinos de portaaviones. Los misiles balísticos DF-26 y DF-21 de China dependen cada uno de una cadena de eliminación muy larga y compleja, necesaria para reconocer, rastrear y guiar un misil hacia un objetivo. Para lograr esto, China opera 30 satélites de seguimiento y reconocimiento,
Yaogan agrupados en constelaciones que, trabajando juntos, proporcionarían a China 16 oportunidades por cada periodo de 24 horas para apuntar con precisión a un buque de la Marina de los Estados Unidos a menos de 10 kilómetros en cualquier lugar del Pacífico. Estados Unidos buscaría contrarrestar esta capacidad desplegando sus sistemas de armas antisatélite, sobre los cuales mantiene gran reserva. No se puede deducir la efectividad de las armas antisatélite de Estados Unidos realmente son, debido a la falta de información. Pero se sabe que a principios de los 2000, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos probó con éxito el despliegue de minisatélites, diseñados para matar o secuestrar satélites enemigos. Y en 2008, los Estados Unidos lograron apuntar y destruir un satélite inactivo con un misil SM-3, lanzado desde el United States Ship Lake Erie en el Pacífico. Con cada destructor y crucero estadounidense capaz de portar el SM-3, esto podría amenazar seriamente los activos espaciales chinos y degradar las capacidades de sus fuerzas de misiles balísticos. Sin embargo, en un avance hacia el Pacífico, Estados Unidos aún sufriría grandes bajas en su flota debido a los ataques con misiles chinos de largo alcance. Entonces, es probable que, mientras trabaja para destruir los activos espaciales chinos desde lejos, América enviaría su flota de submarinos de ataque nuclear para bloquear las aguas chinas. China opera cerca de 60 submarinos, pero durante años no realizaron patrullas ni salieron del puerto debido a problemas de mantenimiento que los relegaban con frecuencia. Fue hasta 2011 que los submarinos chinos comenzaron a salir del puerto, dando a los submarinos estadounidenses la oportunidad de seguirlos y descubrir que eran sorprendentemente fáciles de encontrar y rastrear debido a su naturaleza ruidosa. Los expertos en defensa estimaron que la tecnología de submarinos chinos estaba 10 años detrás de Rusia y unos 20 años detrás de los Estados Unidos. Mientras tanto, los Estados Unidos operan 55 submarinos de ataque nuclear, siendo la mayoría de estos de la moderna clase Virginia. Los submarinos de ataque de Virginia, equipados con torpedos y misiles de crucero Tomahawk, podrían amenazar buques y submarinos chinos. Y junto a los submarinos de misiles balísticos de la clase Ohio, atacar con misiles de crucero instalaciones industriales y militares chinas en el interior. A pesar de las recientes inversiones de China para mejorar sus capacidades de guerra antisubmarina, aún está muy por detrás de potencias regionales como Corea del Sur y Japón, lo que sugiere que China tiene pocas opciones para detener a los submarinos de ataque de Estados Unidos. Aunque China podría mantener a los grupos de batalla de portaaviones estadounidenses fuera del Mar del Sur de China durante las primeras semanas de guerra, sería impotente para prevenir un bloqueo naval por parte de submarinos de ataque de los Estados Unidos. India, también dependiente de las rutas comerciales del Pacífico Sur, enviaría sus fuerzas navales para romper un bloqueo estadounidense. Un bloqueo enfrentaría los mismos problemas al desafiar a Estados Unidos, con solo 15 submarinos activos y sin capacidades modernas de guerra antisubmarina. La Marina India sería rápidamente superada por los submarinos de ataque de China y Estados Unidos. Utilizando una combinación de submarinos y activos antisatélite, Estados Unidos podrían romper el escudo de misiles balísticos chinos en 30 días y bloquear completamente el Pacífico Sur, asfixiando económicamente a las potencias regionales. Un bloqueo de las exportaciones petroleras de Medio Oriente convertiría la guerra global en una de desgaste para Estados Unidos. Rusia deja sin recursos a las principales potencias, sosteniéndose con sus propias reservas de petróleo. Tiene poco que temer de una ofensiva europea por la falta de transporte militar en Europa. Las fuerzas estadounidenses iniciarían defensas terrestres contra Canadá y Venezuela para apoderarse de sus reservas petroleras. Finalmente, la Marina de los Estados Unidos, la más grande y mejor equipada del mundo, sería el factor decisivo en una guerra global. Con tal superioridad abrumadora de fuego, los Estados Unidos podrían luchar defensivamente y sin lanzar ninguna defensa terrestre importante fuera de América del Norte. Estados Unidos tiene una flota más grande que las siguientes 8 marinas combinadas. La Marina, con apoyo de la Guardia Costera de Estados Unidos, podría defender las rutas marítimas del Atlántico de incursiones europeas y bloquear las principales rutas de envío de petróleo por el Golfo Pérsico, Océano Índico y Pacífico. Aunque eventualmente el mundo sería capaz de reunir una fuerza lo suficientemente grande para amenazar a los Estados Unidos, las capacidades militares actuales en todo el mundo serían insuficientes para prevenir estos bloqueos navales y requerirían años de acumulación y expansión de las marinas de cada nación moderna. Sin embargo, con la mayoría del comercio mundial de petróleo cerrado por el bloqueo naval, las economías de Europa y Asia se reducirían rápidamente o colapsarían,
haciendo tal acumulación improbable y asegurando una eventual victoria de los Estados Unidos. Sin embargo, esa victoria vendría a un costo enorme incluso para la economía de Estados Unidos, y al final, probablemente toda la economía global se reduciría a niveles no vistos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo crees que se habría desarrollado este escenario? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Además, asegúrate de ver nuestro otro video llamado Corea del Norte versus los Estados Unidos. Gracias por ver. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima vez.